Hola, hola, ¿cómo están? Ahí ya se está uniendo gente. Hola, hola, bienvenidos. Hola, hola. Hoy día vamos a estar conversando con la doctora Daniela Viñolo, que es médico también de Casa Vive, sobre una conversación que hemos llamado el nuevo paradigma en salud. Así que eso, recordarles que estamos haciendo estas instancias de conversación, de educación en salud, educación en hábitos, algunos días con cosas bien concretas, como hablar de ayuno, por ejemplo, que vamos a estar hablando este jueves a las 20. Mañana vamos a estar con Camilo Morales, que es músico, hablando de cómo conversa la música con la salud. Y hoy día vamos a tener más una conversación, no tanto desde la ciencia, con algunas cosas también de eso, por supuesto, pero sí con algunas reflexiones mías y de Daniela, que es nuestra invitada, que ya la voy a... Es malo hacer ciertas preguntas a alguien. La verdad es que la ciencia, cuando lo ha estudiado, ha dicho que hay que hacer siestas máximo de 30 minutos. Eso sería lo único que está como ahí estudiado al respecto. Voy a invitar entonces a... Hola, hola, a la gente que sigue llegando. Entonces estoy esperando a Daniela. Ahí está. Hola, Dani. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, tranqui, ¿Tanto, mejor. ¿Tanto tiempo? Sí, vos, tanto tiempo. Nos hemos pasado de live en live. Exactamente. Bueno, ahí darle la bienvenida a la gente que sigue llegando. Y ahí yo les estaba contando cómo estamos haciendo estas instancias de educación, de conversación, de educación en salud, en hábitos saludables, algunos días con cosas bien concretas y algunos días como hoy, más desde la conversación, desde la experiencia, desde nuestra opinión personal, desde nuestra historia y también de algunas cosas que vemos que están pasando en el mundo. Y me gustaría empezar, bueno, primero que te presentes, Dani, para los que, si es que hay alguien que todavía no te conoce. Nada, siempre hay alguien que no nos conoce. Bueno, yo soy Daniela Viñolo, soy médico general, egresé hace 11 años más o menos, y desde entonces fue un camino un poco autoformativo, principalmente en medicina naturista, y ahora estoy trabajando aquí en Casa Vive desde... Se quedó en pausa Daniela, vamos a ver si regresa. A ver, disculpen los problemas técnicos, no pasa nada. A lo mejor la voy a eliminar y volver a invitar, a ver si ahí carga mejor la señal. De vuelta esta cuestión. Ahí sí, ahí la de vuelta. Perdonen los problemas técnicos, vamos a empezar al tiro. Ahí reinvito a Daniela. Ahí está cargando y empezamos. Gracias por la paciencia. Hola. Hola de nuevo, perdón, por Hola. esta cuestión me metí a otro live. Perfecto, escapando. Bueno, nos contaba entonces, Dani, que tú eres médico, que tienes más de 10 años como profesional de la salud y que iniciaste un camino un poco Paralelo. afuera, paralelo, que a mí me gusta mucho cuando lo hemos conversado, porque en el fondo, en ese tiempo, hoy día todos, hoy día se está hablando mucho más de un cambio de paradigma en salud, y yo sé que tú viviste algunas experiencias que fueron, como por así decirlo, medio outsider, ¿no es cierto?, en un momento que había algunas cosas que no estaban tan reconocidas, y creo que me interesa mucho también escuchar cómo fue ese camino, cómo fueron algunos cuestionamientos, de dónde de dónde vino la fuerza para eso, más allá de la ciencia, que tú siempre lo conversas, desde la intuición, desde algunas cosas que nosotros sabemos que son. Y yo cuando reflexionaba hoy día respecto a hablar de nuevos paradigmas en salud, a veces también es volver al origen, ¿no es cierto? Porque de alguna manera, humildemente creemos que se perdió el rumbo, entonces a veces hacer cosas normales, como mirar a una persona a los ojos, saludarla, hacer un examen físico, etcétera, prácticas del médico, hoy día son revolucionarias y son cosas que debieran ser normales y que, como hay una crisis del sistema, que es lo que nosotros vamos a conversar hoy día humildemente, que es lo que creemos del paradigma actual que debiera cambiar, a veces algunas cosas normales pueden ser revolucionarias y nosotros estamos en esa.
Es increíble eso que acabáis de decir. Como cuando te dicen, doctor, primera vez que me tocan, primera vez que me examinan, primera vez que me miran a los ojos, y tú decís como, es que esto no puede ser. Em, bueno, en realidad yo creo que partió como muy chica en la carrera, como en la carrera misma. eh, no sé de dónde vino, yo creo, un poco, yo me hice vegetariana bien chica, de 18, por otras causas que no eran como principalmente salud, eran animalistas básicamente, pero yo creo que entre eso, esa forma de ser, que siempre fui súper crítica, entonces no me hacía mucho sentido algunas cosas que estábamos viendo en la universidad. Me acuerdo perfecto que una de las cosas que más me marcó fue fármaco. Cuando empezamos a entrar en fármaco, en el estudio de los fármacos, en la forma en la que nos decían que teníamos que tratar las patologías, yo decía, ya no me hacía ese sentido de antiácido, antihistamínico, antibiótico. Entonces, yo decía, es que no puede ser, pues, ¿cachai? Como no tiene ni un sentido estar tapando el sol con un dedo. Entonces, yo creo que ahí fue como el gran, esto así no va. Y por otro lado, me acuerdo que tuvimos un profe, no sé si te hizo a ti, el doctor Lama, que era un viejo Me cansé. que no le quiero decir viejo, el caballero eh, era bien correcto y era como súper, en algunos aspectos chocábamos porque yo era media outsider justamente y media revolucionaria y él era bien así como súper señor, súper conservador, pero por otro lado él tenía una visión de la medicina que era súper humana y además vimos mucho de historia de la medicina. Y en la historia de la medicina, cuando hablábamos sobre los padres de la medicina, sobre cómo fueron los inicios de la medicina, no me hacía sentido que estuviéramos haciendo cosas que se alejaban tanto de la medicina. Entonces, en el fondo, ahí me fui como a estudiar un poco de estos inicios y me metí harto en el estudio del naturismo. Leí harto de Hipócrates, leí harto de hidroterapia, leí harto como de curación con sol, con agua, con planta. Y yo dije, bueno, en el fondo lo que hay que hacer, bueno, y la forma en que se entendía la enfermedad era súper distinta. Nosotros entendemos la enfermedad como algo como casi bueno, ocurre, tenéis una predisposición genética, la genética habla, causa siempre como causa externa, ¿cierto? Siempre echándole la culpa a otros de mi enfermedad y en realidad no ocupándonos de la causa como que subyace a todo eso, que muchas veces es la forma en la que hemos estado viviendo y qué es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, en el fondo es como esta vuelta que nos hemos estado pegando y que me parece súper bonito, porque básicamente siento que el gran cambio de paradigma radica en volver al origen de lo que se entiende como medicina. Bueno, eso, y en el fondo mi camino fue así, después fue muy autoformado, fue de buscar, de leer, entre medio me metí como por algunas cosas de energéticas, me inicié en algunas terapias de ese tipo, entendiendo también por otros caminos más espirituales que el cuerpo no era solamente cuerpo físico, y ahí como que tampoco sabía muy bien cómo integrar todo, que esa es otra de las claves yo creo a la que tenemos que apuntar hoy, y que la medicina tiene que grabarse a fuego esa palabra, yo creo, como integrar Correcto. otras disciplinas, otras formas, entender otras cosas. Y Exacto. nada, eso. Bacán, buenísimo. Me parece súper interesante y además responde a algo que nació en ti también, en el fondo. Hoy día se está abriendo el paso también a que la medicina vaya cambiando y muchos, digamos, estamos sumándonos a esto, motivando también a profesionales de la salud. Y yo veo en alguna gente como tú, como otros médicos en Santiago, que de alguna manera han empezado un poco antes por cuestionamientos propios y un poco también solidario en ese camino. Así que lo encuentro como también súper admirable. Me gustaría reflexionar sobre, cuando hablamos de la conversa hoy día, que es el nuevo paradigma, entender lo que es un paradigma. Entonces yo cuando hoy día leí algo respecto a eso, de alguna manera un paradigma es un sistema o una manera de hacer las cosas que de alguna manera queda como consenso público, cultural, muchas veces respaldado por la ciencia o por cierta parte de la ciencia. Entonces, cuando nosotros hoy día hablamos, y no lo hablamos solo nosotros, sino que hemos tenido varias conversaciones y hay un grupo importante, digamos, de visión de salud hoy día,
que está hablando de este concepto, como del nuevo paradigma en salud. Entonces, ¿qué paradigma es el que queremos de alguna manera reemplazar? ¿Qué paradigma es el que queremos que sea desviado el camino? Como tú me decías, quizás ese nuevo paradigma es volver justamente a un origen. ¿Y en qué momento se establece este paradigma que nosotros vemos como complicado, que hay que renovar, y qué es lo que define, por así decirlo, a ese paradigma, que en el fondo hoy día nosotros nos hace que haya ciertas verdades que creemos, que la cultura cree como obvias? Por ejemplo, que lo hemos hablado muchas veces acá, como las enfermedades crónicas. Entonces, yo pienso, porque me enseñaron, que una enfermedad crónica, de alguna manera, es medio mágico, por lo que me dio, está la genética involucrada que no la entiendo, y me dio una enfermedad porque tengo mala suerte, porque mi papá la tuvo, y esa enfermedad es crónica, es para siempre, tengo que tomar remedio. Y nada, Entonces, nada que yo pueda hacer en el fondo. exactamente. Entonces, ¿cuáles crees tú que son como algunas definiciones características del paradigma de salud actual que crees como que debiera irse modificando, volviendo al origen o renovándose? Claro, yo creo que uno de los más importantes que también acabáis de decir, o dije yo, no me acuerdo ya, esto de que estamos acostumbrados, o los médicos hemos sido grandes plomeros durante mucho tiempo, que es esto de, en el fondo, tapar síntomas, ¿cierto? Silenciar el cuerpo y tratar de que las cosas sigan, las personas sigan funcionando sin atender realmente qué es lo que está pasando. Entonces, de alguna manera está cambiando esta forma curativa, que tampoco es tan curativa, pero es como se ha entendido la medicina hasta ahora, ¿cierto? Que es como, me siento mal, lo curo o lo tapo, ¿cierto? Hacia una visión que sea mucho más preventiva. Y yo creo que esa es una de las cosas súper importantes que estamos haciendo ahora, y que en gran medida es lo que estamos haciendo en Casa Vive, estas instancias de educación, ¿cierto? De que las personas dejen de ser pacientes, que esa palabra la deberíamos cambiar. Todavía no encuentro una que me guste tanto, porque no sé, pero en el fondo el paciente es aquel que espera, es aquel que simplemente se sienta a que otro le diga lo que tiene que hacer sin siquiera cuestionárselo. Entonces yo creo que pasar de paciente a uno que actúa, a uno que entiende que la salud es de uno, que el que conoce el cuerpo es uno, que el que siente es uno, que por lo tanto está en mis manos hacer ese cambio. Eh, entonces yo creo que esa es una de las cosas también súper importantes, que, se está, que era lo que primaba y que ahora se está viendo que estamos tratando de modificar. Otra de las cosas que también tiene que ver con esta visión y que tiene que ver con lo mismo es que la medicina de alguna manera se ha hiperespecializado, hemos segmentado el cuerpo. Entonces, eso ha sido, si bien en algunos aspectos puede ser que ha sido importante, se han podido quizás solucionar algunas cosas específicas, ¿cierto? O cirugía específica de mano, de codo, de rodilla, no sé qué, ¿cierto? Que por supuesto que en ese sentido quizás es importante, pero así como viéndolo en lo global, yo siento que ha sido súper contraproducente para la medicina la especialización, ¿cachai? Porque se nos olvida mirar al ser humano como lo que es, que es una unidad. Exacto. Sí. Entonces, dale. Te quería complementar ahí un poquito porque me gusta mucho como esta visión que es desde el lenguaje, que es el paciente que espera que yo lo mejore o que el medicamento me mejore. Entonces se pierde un poco la oportunidad de hacerse cargo, de tomar partido, de participar. A lo mejor ahí la palabra participante suena un poco extraña, pero es quizá como nosotros vemos a los pacientes, al paciente que toma las riendas, como está escribiendo alguien ahora y trabaja en equipo con el médico, exactamente. Me iba a referir justo a eso ahora, que es en el fondo, eso también obliga a que el rol del médico cambie. Y ese sí que puede ser un paradigma que en culturas como Chile puede costar que cambie, y es complejo, digamos, entender cómo este médico debe ir cambiando cuando se nos enseña también una manera de ser. Entonces, el paciente debe participar, debe ser partícipe de tomar la rienda, pero sin duda el rol
del médico, del profesional de la salud en general, debe ser ponerse, ¿no es cierto?, en una visión absolutamente horizontal con el paciente. En Chile, por motivos que desconozco, históricos, pero ocurre algo que el médico es una figura social valorada, que tiene poder económico, que tiene poder político, que a lo mejor siempre ha sido en las culturas que los médicos o los profesionales de la salud de alguna manera sean referentes, enseñen, pero de alguna manera este poder que se adquiere ha generado una distancia, que es justamente esto que tú conversas que tiene que cambiar. Esta distancia en donde el médico aleja con delantal blanco, con forendo al cuello, que además eso vende y eso se marketea como campaña publicitaria, y cómo el médico o el profesional es capaz de ponerse en el lugar del paciente, colaborar. Diostor, hay alguien que escribe, imagínate que nos digan Diostor, es terrible, porque justamente es un oficio que busca ser servidor, colaborador, educador, guía. Entonces también creo que ese es un desafío importante y que probablemente tiene que ver con las escuelas de medicina que se revolucionen, con las escuelas en general de los profesionales de la salud. Y sin duda por ahí hay una reflexión y un cambio importante que a algunos quienes hemos de alguna manera escapado de una visión tan tradicional, también es complejo, ha sido difícil, porque en Chile, por ejemplo, es complejo tomar la decisión de ser médico general, porque de alguna manera tengo mucho menos validez. Es No, difícil médico general no más. Es difícil empezar a buscar en otras verdades más allá de lo tradicional, porque tengo el temor a ser considerado chanta, ¿no es cierto? Casi que ando con túnica y que como si esto no fuera científico, como si hablar de algo que te voy a preguntar después, que es la medicina mente-cuerpo, o que hablar de espiritualidad, no sea algo tan científico y válido. Entendiendo además que sea científico, ¿qué significa? Porque ha estado siempre con nosotros y también es intuitivo. Entonces, eso como primera reflexión bonita de esto de que el paciente sea participante, pero nosotros darle la oportunidad de que el paciente sea participante. Entonces, como el médico, como figura literal, que nosotros cuando empezamos a formar Casa Vive leíamos en un referente en España que se llama la Universidad del Paciente, el médico se quita la bata, se quita el delantal para eliminar esa lejanía, esa distancia y entender que es un ser humano conversando con un ser humano experto en salud, experto en el cuerpo, experto en la fisiología, experto en leer ciencia y un ser humano experto en su vida, en sus hábitos, en su historia, en su experiencia personal. Y esas dos personas entonces colaboran o ese grupo colabora para buscar resultados y son las dos personas además son las que crecen. Porque la consulta es terapéutica evidentemente para los dos lados. exacto, siempre, siempre resuena una historia con la otra y unas cosas siempre. Me da risa porque yo aquí en mis apuntitos que hice a última hora tenía así escrito colaboración. Y claro, porque en el fondo yo siento que una de las cosas más potentes que está pasando en general, no solamente en la medicina, sino que es volver a colaborar. ¿Cachai? O sea, de hecho, si tú lo pensáis desde la medicina también, pasamos como desde este mundo de guerra, ¿cachai? Contra los microbios, por ejemplo. Imagínate Sí. ahora todo lo que hemos hablado de microbiota. Y pasamos de este odio, de esta forma de belicosa, de relacionarnos con otros seres que viven dentro nuestro, pero esto a todo nivel, ahora a colaborar. Entonces, todos estamos hablando de probióticos, de relaciones simbióticas, de ayudémonos mutuamente, ¿cachai? Y eso también tiene que ver con la forma de dejar de ver esto desde la individualidad hacia lo colectivo, ¿cachai? Que me parece súper bonito. Y lo otro que también se engancha de eso mismo, que alguien por ahí decía, bueno, el trabajo en equipo. Lo que pasa es que si tú pensáis, la medicina se define generalmente como trabajo en equipo, como equipos multidisciplinarios, pero donde el médico siempre es el que está a la cabeza. Entonces, vuelve a haber esta estructura vertical, jerárquica, donde el médico está acostumbrado a estar por sobre otros. Y yo siento que esa es una de las cosas más bonitas que está pasando, que ojalá se haga cada vez más masivo, y una de las cosas más bonitas que hacemos nosotros en la consulta, siento, y que igual es importante que lo reconozcamos en nosotros, porque siento que es súper lindo sacarnos el delantal. Cuando nosotros hablamos sobre cómo iba a ser Casa Vive, cómo lo íbamos a conformar desde el ambiente, desde como la experiencia con el paciente, fue como, no vamos a tener escritorio, porque
aleja inmediatamente, o sea, nos parte, nos divide, y claro, todo ese tipo de cosas que pueden ser como detalles, no son detalles, porque Mm. justamente se abren otros procesos, el paciente es capaz de preguntarte cosas. O sea, a mí me alegra mucho, como que el otro día te lo comentaba, cómo nuestros pacientes se acercan a nosotros y me dicen Daniela, y los que me dicen doctora es como, oye, dime Daniela, porque en realidad así me llamo, y yo soy un ser humano, no soy esta forma, no soy este rol. Entonces también tiene que ver con destruir todas estas cosas, estos Mm. roles de pertenecer a este grupo, eh, como casi que fuéramos elegidos de alguna manera y que no. Al final, yo creo que volver a esta forma de ser como un guía, un acompañante, y no alguien que te diga lo que tenéis que hacer, Mm. es una de las cosas más bonitas que está pasando. De todas maneras, yo comparto eso, creo que es algo bonito que nos invita a rehumanizar, que igual es chocante escuchar también esa frase, como rehumanizar la medicina o la salud, que debiera ser lo más humano de todo, porque estamos tratando a gente que sufre muchas veces, que está con dolores, que tiene vergüenza de contar cosas. Si esa instancia no es humana, ¿qué instancias son humanas? Pero bueno, eso también puede ser una crisis cultural que diera para otra reflexión. Entonces también pienso yo, está este problema muchas veces de forma, ¿no es cierto? Eh, y Yes. también hay un problema de fondo, que tiene que ver justamente con el paradigma científico que se va quebrando. Y yo hoy día leí una frase que me gustó mucho, que en el fondo, con este sistema hoy día que tenemos de buscar verdades a través de la ciencia, esto de alguna manera obliga a que haya sucesivas transformaciones de un paradigma a otro. Y esto vía alguna revolución. Entonces, sentimos que está ocurriendo quizá un momento de revolución en la salud, con apariciones masivas o con información masiva de hechos científicos, ¿no es cierto?, que son los que hacen que de alguna manera todos estén de acuerdo y sea un poco incuestionable, si bien siempre viene primero desde la intuición, y vemos cosas que hoy día la ciencia demuestra que se hablaban hace 3.000 años en Oriente, que hay prácticas milenarias que las conversaban, que las validaban, que las describían, pero nos faltaba ver de alguna manera eso, ver para creer, tener el paper, y es sorprendente pensar que esto va a seguir pasando. Entonces, el paradigma va a seguir cambiando. ¿Y para dónde va el paradigma? Este paradigma que hoy día se rompe, ¿hacia dónde va? Y yo creo que ahí también me gusta mucho tu visión, que va más allá de lo físico, en el fondo. Y más allá de lo físico hoy día, cuando la ciencia, cuando la física empieza a observar otras cosas, ¿no es cierto? Es que ya aparece algunas cosas que ya no son magia solamente, que ya no es arte solamente, sino que también, porque es lógico que funcione así, o sea, porque las cosas funcionan con un sustrato. Obviamente, el amor es un sustrato que transmite una energía, que después modifica una célula, pero eso hoy día también se está viendo en la física. Entonces ahí es cuando los paradigmas científicos empiezan a hacerse más masivos y creo yo viene esta posibilidad de que haya una revolución. Y creo que sin duda hoy día estamos siendo partícipes de una revolución en salud que nos va a llevar a un nuevo paradigma. No sé cuándo, no sé cuánto, pero creo que siento eso. De alguna manera el coronavirus puede ser un momento particular de eso. Alguien ahí escribió epigenética. Exactamente, la epigenética es una demostración más de cómo la ciencia va demostrando cosas que nos hacen sentido, que le dan explicación a cosas que hace pocos años eran inexplicables y que nos hace tomar peso a estas cosas que decimos. La epigenética es entender que los genes se modifican, que los genes se prenden y se apagan y que no estamos destinados a tener ciertas cosas. Epigenética es todo lo que rodea la genética. Eso como un ejemplo más de una serie de descubrimientos científicos, de investigaciones actuales que en el fondo están validando de alguna manera esta manera de ver las cosas y que respecto al cambio de un paradigma, por supuesto que la validación científica también tiene un rol relevante al momento de tomar decisiones de salud pública, al momento de cambiar mallas de una universidad, etcétera. Exactamente. Qué bonito lo que acabáis de decir.
yo creo que en realidad una de las cosas que justamente no sé muy bien para dónde va, pero que lo hemos dicho en otros lives, lo dijo tu mamá, me acuerdo, en el live que habló ella, y que sí o sí es de integrar una vez que se entiende porque, bueno, actualmente se está entendiendo porque se está evidenciando, que es justamente lo que tú acabas de decir, o sea, se está probando que existen otros cuerpos aparte de nuestro cuerpo físico. Entonces se está poniendo más atención al cuerpo espiritual, se está poniendo más atención a la mente y cómo estos influyen en nuestro cuerpo físico y viceversa, esta relación que existe. Y como se hace evidente, entonces se le presta más atención y se le valida. ¿Cachai? Y desde ahí se está haciendo esta modificación. Ahora, tal cual como tú decís, cuando uno espera ver para creer, lo que voy a ver constantemente va a ir cambiando, por lo tanto lo que creo también va a ir cambiando. Y, Exacto. es, y eso, o sea, en el fondo, nuestra realidad eh, está, nosotros la vemos a través de un filtro, que es lo que percibimos de esto, ¿cachai? Pero en el fondo, y ya me voy a ir en la mística nomás, toda esta verdad está encerrada de alguna manera dentro de nosotros y podemos adquirir esta realidad o podemos verla si volvemos a tomar conciencia de nosotros y de esta naturaleza que tenemos, que es mucho más que física. Mm. Entonces, desde ahí aparecen convicciones, desde ahí aparecen certezas, y yo siento que las certezas que aparecen desde dentro, desde tu intuición y desde lo que uno puede observar en uno, es inmutable en el sentido de que da lo mismo lo que diga después la ciencia, ¿ya? Porque hay cosas que uno ya sabe, que puedes descubrir. Entonces, en Mm. ese sentido, me hace mucho sentido que estemos volviendo como al origen, que haya cada vez más médicos haciendo medicina chamánica, que haya cada vez más médicos haciendo estas medicinas tradicionales que se han practicado durante miles de años, ¿cachai? Y donde Mm. no habían papers, donde no habían microscopios, donde no habían pruebas, distintos tipos de fórmulas para probarlo, sino que había intuición, observación, exploración, autoexploración. Entonces, yo creo que para allá va también. Y la idea es de que nosotros, como médicos, podamos autoexplorar esta forma para también poder transmitirlo. O sea, también yo creo que es algo importante eso, claro, que como en la caricatura es como el doctor obeso que fumaba y que decía, oiga, usted no fume, ni haga esto, ni haga esto otro. En este sentido también, pero visto de otra manera, ¿cierto? Creo que es deber de nosotros que estamos como en este camino, empezar a autoexplorar esta forma, empezar a ver en nosotros mismos, a conocernos, para poder ver al otro de la misma manera y poder aprender y poder crecer desde ahí. Mm. De todas maneras, yo pienso que ahí hay algo súper relevante que tiene que ver con la experiencia del médico y de alguna, o del terapeuta o del profesional de la salud, y de alguna manera hoy día esto, lo que define al paradigma actual, también tiene que ver un poco con eso, la coherencia, escribe alguien. Entonces, si el terapeuta vive lo que habla, es mucho más fácil que lo transmita. Yo siempre lo pensaba cuando hablamos de educación en salud, si yo le quiero enseñar a alguien a andar en bicicleta, tengo que saber andar en bicicleta. ¿Qué otra posibilidad tengo? Le puedo, le puedo dar una lista de instructivos cómo andar en bicicleta, pero si yo no sé andar en bicicleta y lo manejo muy bien, por lo tanto tengo la experiencia de cuando me caí, cuando no me caí, cómo empecé, porque lo viví, es la mejor manera de... ¿Se escucha medio? No, ahí sí. Es la manera lógica de que yo le enseñe a alguien a hacer algo cuando yo sé hacerlo. Entonces, el profesor de cocina sabe cocinar, evidentemente. No es teórico su conocimiento solamente, porque no basta, porque va a ser insuficiente, porque no se va a poder transmitir de manera adecuada. Entonces, ese cambio de paradigma es relevante, porque también quienes tengamos vocación de ser profesional de salud, debieran ser personas que tengan vocación en primer lugar de vivir caminos de sanación y de salud también. Y esto no va a ser una cosa estricta, ridícula, religiosa, en donde le exijamos a todos los profesionales de la salud que tengan una vida perfecta y nosotros mismos que tengamos una vida de hábitos perfectos,
porque entendemos también que la vida siempre va a ser circular, que vamos a tener idas y vueltas, pero sí es algo que debiera ser de alguna manera constitutivo de un cambio de paradigma en salud. Que quienes queramos hablar de salud, de hábitos saludables, se nos enseña a lo mejor un camino de lo mismo para después nosotros poder enseñar con autoridad. Si yo le quiero enseñar a alguien a comer bien, como bien primero, entiendo. El otro día, cuando veo pacientes que tienen problemas con el azúcar, yo tuve problemas con el azúcar, entonces después es más fácil entenderlo, porque empatizo mucho mejor. Entonces le cuento al paciente que yo sí alguna vez me di con un alfajor, lo boté al basurero, y saqué el alfajor del basurero, y me lo volví a comer, y lo boté de nuevo, y actué como un adicto. Entonces yo comprendo lo que está viendo el paciente, porque el paciente me lo está contando, y yo lo viví, entonces ocurre ahí, sin duda, una sincronía, y que yo con esa experiencia sin duda puedo entregar mejores consejos, puedo enseñar mejor. Entonces creo que ahí Oye, hay algo, ¿sí? no, dale, termina. No, creo que ahí hay algo súper relevante como para pensar en este cambio de paradigma, que es el rol que ejerce el médico, el profesional de salud, la vocación que hay en ello, que de alguna manera también tiene relación con lo que conversábamos antes del rol social del médico, el terapeuta, y de la falta, la ausencia de vocación quizá en general en los oficios que nos dedicamos, en un sistema en donde lo económico prima. Quizá eso también afecta mucho. ¿Qué más? Quiero con manjar, me dice Nicolás, que nos cuidemos una vez, más de uno probablemente. Más de uno. Po. Oye, no, justo había una persona que dijo, deberían los médicos aprender a hacer aseo y confort del paciente para poder delegar. Y cacha que justo lo leí porque yo no sé si tú alcanzaste, porque nosotros estudiamos en la misma universidad, estudiamos en Me la acuerdo de Universidad esto, sí. San Sebastián, y una de las cosas que yo me acuerdo mucho, que quizás no tiene tanto que ver con el tema, pero ya que ella lo puso, es que a nosotros nos llevaban en primero al hospital de Coronel y al hospital de Lota, que son hospitales de mucha pobreza, que no tienen muchos recursos, ¿cierto? Y teníamos que limpiar, así como que nos dijeron, mañana traigan un cepillo de dientes y vengan preparados así como con buzo. Nosotros, chuta, ¿qué vamos a hacer? Y nos dejaron en una pieza de estas del hospital de Coronel, con todos los catres, los colchones en la muralla, y a limpiar catres todo el día. Y muchos compañeros me acuerdo que decían, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Nosotros jamás vamos a hacer esto. Después nos decían cortar uñas a los pacientes, lavar el pelo a los pacientes. Y sabéis que yo creo que una de las cosas que yo más agradezco, no sé, realmente también tiene que ver con cómo uno es, un montón de cosas, ¿cierto? Pero yo creo que tener la posibilidad de hacer esas cosas nos marcó como generación probablemente, porque de alguna manera te acerca al trabajo del otro, te acerca al paciente, lo ves cómo está, que mucha gente no lo va a ver, que no lo cuidan, pucha, lo complejo que es cuidar un paciente, que es darlo vuelta, que es atenderlo. Entonces, claramente, para poder trabajar en equipo, también tiene que ver eso, pues, o sea, apreciar al otro en su trabajo y entender de que somos como todo un engranaje, ¿cachai? De que no soy mejor que otro porque gano más o porque estudié unos años más, sino que simplemente estamos todos en distintas tareas, pero en pos de lo mismo, ¿cachai? Que es como ayudar a otro. Eso quería Exacto. decir. Sí, bacán. Bonito lo que tú dices y que lamentable a lo mejor que ese tipo de experiencias sean aisladas en las carreras de medicina y que en ese caso en particular que yo estudiando en la misma universidad no lo viví, entiendo que dependía de la voluntad particular, ¿no es cierto? Y la Claro. vocación particular de un jefe de carrera de ese momento, pero de alguna manera este tipo de conversaciones y reflexiones no permean en general en la formación del médico y sin duda cuando hablamos de un cambio de paradigma en salud, la formación del médico sin duda es algo que se debiera renovar y también es una vocación importante de la corriente mundial de medicina del estilo de vida que nos representa en tantas cosas, estas ganas de permear en el pregrado, de educar a los médicos en esto desde chico, porque ¿cómo va a ser que un médico después de 7 años no tenga idea de actividad deportiva? No tenga idea, o sea, nosotros salimos sin tener idea. De nutrición lo mismo Nada, 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 nada. de temas modernos científicos, de microbiota, de epigenética,
de medicina mente-cuerpo, de espiritualidad, nada. Siendo temas hoy día científicos también, ¿no es cierto? Que es lo importante de lo que conversamos hoy día, cómo esta revolución de paradigma tiene mucho que ver porque la ciencia va demostrando cosas y esa ciencia también se demora. Entonces, hay mucho ego, dice ahí la Coti, que es colega en medicina, que hace que se pierda lo humano. Sin duda, y eso también se enseña y se aprende, porque nosotros también empatizando con el paradigma actual, vemos cómo nos enseñaron, y nos enseñaron no explícitamente, pero hay una manera tácita de hacer las cosas. Desde que yo entro al hospital me doctorean, desde que entro al hospital me siento en una posición diferente. Entonces es fácil que si la carrera es así, ocurran ciertas situaciones que no son las que nosotros consideramos como óptimas en cuanto a este cambio de paradigma, a esta humanización o rehumanización de la medicina. Y creo que eso que cuentas tú, Dani, de la experiencia, es lógico que tiene que haber marcado una generación y me parece bonito y desafiante para nosotros como con esta visión de medicina seamos capaces de influir en un futuro cercano en formación también de futuros médicos. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes es lo que acabáis de decir tú de la formación desde pregrado, porque si bien hay muchos que pueden tener ciertos cuestionamientos, no son muchos. O sea, yo siento que a mí me pasó como por incluso la forma en la que crecí, quizás, como, no sé, tenía que ver como más con mi forma de poder estar un poco más crítica a todo, ¿cachai? Mm, Pero sí, yo siento que tuve una suerte gigante de poder hacerlo de esa manera, de poder verlo de esa manera, pero yo creo que no es algo que pasa constantemente si es que no estamos súper atentos, ¿cachai? A no aceptar como verdad todo lo que estamos diciendo. Y tú lo has dicho en otros lives y también me parece bacán cuando decís como, mm, ¿sabes qué? Lo que estamos diciendo probablemente, quizás tenemos razón, pero no nos interesa que nos crean lo que estamos diciendo, nos interesa que ustedes se den cuenta, en el fondo, que les haga sentido, que resuene con ustedes, porque desde ahí viene como el verdadero cambio cuando tú tenés convicción con algo. sí. Pero entonces, en el fondo, si no si no pasa tan frecuentemente de manera espontánea, claro que es súper importante que se pueda formar desde chico, que podamos verlo. Mm, Y para eso, yo creo que, bueno, lo que falta es justamente como voluntad, porque yo creo que si ya, a mí me sorprende mucho, la verdad, que todavía hayan tantos médicos ninguneando lo que estamos hablando nosotros, ¿cachai? Que sea como, estos cabros hippies, no sé, como que todavía se ningunea mucho esta visión de la sí, medicina, sí, ¿cachai? mm, Entonces, y eso también parte por cosas que hemos hablado otras veces, o sea, como la industria, ¿cierto? La industria farmacéutica influye en cada uno de los médicos que los compran, o sea, pucha, no quiero decir esto quizás, pero los que te dan viaje a distintos congresos y doctor, este es el mejor medicamento, y vamos recetando esa cuestión, y el fondo endiosándote, ¿cierto? Constantemente sobajeándote la espalda, y yo creo que si mientras eso no cambie, difícilmente vamos a poder entrar con esta visión a pregrado, porque son esos mismos médicos los que están en gran medida encargados de las facultades, pues, ¿cachai? sí. Entonces se nos viene difícil y yo creo que uno de los grandes cambios y de los grandes legados que podemos hacer los que estamos tratando de dar esta lucha que ojalá que cada vez somos más, y eso es lo bonito, que estamos haciendo como una mega tribu, es justamente lograr eso, como lograr Mm. de que esto pueda ser validado y que pueda entrar a ser estudiado en las carreras en Mm. pregrado. Yo creo que eso es algo súper importante. De todas maneras, y ahí cuando hablamos, ¿no es cierto?, hoy día de este cambio de paradigma, sin duda hay un paradigma de la salud que debe cambiar, que quizás es este exceso de relación con el mercado. Hoy día nosotros sabemos que en los mercados más importantes del mundo, por lo menos del mundo occidental capitalista, como queramos llamarlo, son algunas cosas ilegales, las drogas, las armas, y después vienen los fármacos. La farmacología es el mejor negocio que existe en el mundo legal. Entonces, sin duda hay un cambio de paradigma en cuanto a hacer de la salud un negocio, y nosotros también lo hemos vivido brutalmente en nuestra carrera. Yo ya contaba la experiencia
de los congresos de nutrición en Chile, con la industria, con Coca-Cola metido incluso, y eso que permea sin duda a la educación. Lo de los congresos es brutal porque los congresos son realmente científicos. Cuando viene un expositor que le pagó el pasaje, una farmacéutica que le alojó en el hotel, la farmacéutica lo invitó a pasear, le regaló un iPad y vaya libremente a hablar de que este medicamento a lo mejor es bueno. Entonces, sin duda, ahí hay una conversación pendiente y hay algunos movimientos al respecto. La corriente de médicos sin marca, ¿no es cierto? Que están conversando justamente eso, y ahí vemos también luces, o sea, de alguna manera hay iniciativa hoy día, la medicina estilo día, la medicina de la conciencia, médicos sin marca, investigadores más libres, gente que está en la medicina, como decías tú, más chamánica, hablando más de espiritualidad, de meditación. Sin duda hay grupos que están naciendo, que están apareciendo, algunos hace muchos años, en esto que a mí me gusta pensarlo como una revolución de la medicina y algo que va a romper un paradigma. A veces cuando hago alguna charla o conversaciones sobre medicina estilo de vida, de repente pienso con tristeza que cuando miremos para atrás, este momento de la humanidad en cuanto a la salud va a ser considerado como un momento de la estupidez humana. Sí, Porque en el fondo, tener una problemática, entender que se puede sanar desde estilos de vida, desde cosas más simples, y que haya una valoración máxima al medicamento, haya una analfabetización brutal de la persona en cuanto a lo que corresponde a mi salud. Que eso también es, como conversamos también contigo ayer, es que la gente realmente se haga cargo y que se cuestione, porque lo que me dice la tele, ¿qué pasa con lo que me dice la tele? Entonces, ¿cómo voy a estar tomándome el laxante porque sale Boloco en la tele diciéndome, esa es la solución a los problemas? O yo me lo cuestiono, ¿no? Y si yo me creo eso es porque no tengo idea cómo funciona mi cuerpo. Entonces, lo primero tiene que ver con eso, educarme, reeducarme, conectarme, tanto conectar. rol nuestro, ojalá rol en algún momento de los medios de comunicación, que al parecer todavía no nos quieren muy atentos, ¿no es cierto?, ni conscientes, porque si no el consumo a lo mejor se desplomaría respecto a algunas cosas, pero ahí también sin duda hay una reflexión súper bonita, que en el fondo que despertemos, que hagamos despertar a la gente en esto, que vayamos entendiendo que no lo que ocurre en términos de salud hoy día quizás requiere una revolución, porque lo que ocurre hoy día en salud es una crisis gigante. Y me acuerdo el año pasado, reflexionando algunas temáticas sobre el estallido social con algunos amigos, se ponían ahí en el número las cifras chilenas de este país maravilloso, este oasis, con cifras de crecimiento, con cifras bonitas de desempleo, con cifras bonitas. Y después yo digo, pero yo trabajo en salud, miremos las cifras de salud. 90% de, ¿cómo que se llama? Falta de actividad física, 80% de obesidad sobrepeso, 1,7 medicamentos por persona, 2 millones de personas con enfermedades de la esfera mental. La principal causa de ausentismo laboral es la salud mental. Entonces, ¿estas cifras corresponden a qué? ¿Qué tan bien estamos? O quizás estamos en una de las crisis más profundas respecto a salud, respecto a infelicidad, respecto a malestar, que también nos llevan probablemente a cosas como las que ocurrieron el año pasado, que tiene que ver con este despertar, con este que la gente, que estamos mal. Y sin duda, la visión de este cambio de paradigma debería ser preocuparnos por la gente, que la gente esté bien. O sea, si hoy día un externo estuviera causando que el 80% de la población estuviera enfermo, como en el caso de la obesidad, si ese externo fuera un virus, que tuviera el 80% de la población, hubiéramos encontrado la vacuna hace rato. Si ese 80% de cifra fuera un país extranjero, estaríamos en guerra. Si fueran un ovni, estaríamos en guerra interespacial. Entonces, mirar estas cifras y hacer algo al respecto. O sea, creo que ahí hoy día, y es quizá un problema de esta visión de paradigma actual, que se normalizan estas cosas, que nos acostumbramos a estas situaciones, y que quizás es triste pensar que hoy día la salud como concepto antiguo, como concepto de siempre, bienestar, el bienestar mental, físico, social, quizás espiritual, quizás que se tiene que ir renovando, esta salud está súper perdida en la población. Entonces, Quiero agarrar de un comentario que dijo el Oscar porque lo encontré notable y tiene que ver con lo que estáis hablando. En el fondo él dice, las enfermedades generan riqueza, pero quiebran los sistemas de salud. Claro, porque en el fondo,
quién se está beneficiando del sistema de salud actual, de la forma en que estamos haciendo medicina, ¿cachai? Volvemos a hablar de lo mismo, volvemos a hablar de clínicas con ingresos millonarios, volvemos a hablar de médicos con grandes ingresos, de quimioterapia, de distintos fármacos, de las distintas industrias que tienen que ver con la medicina, que tienen que ver con la salud. Y eso es súper triste, porque la medicina que estamos practicando nosotros, por ejemplo, la medicina de los estilos de vida, es básicamente muy barata. Entonces, si pudiéramos invertir en promover hábitos de salud, por supuesto que ese costo en promoción, o sea, es que a mí no me cabe en la cabeza que los estados no hagan esa reflexión. Y en el fondo, lo que me queda por pensar es que no la quieran hacer, es que hay mucha plata de por medio y que mucha gente va a perder lucas, ¿cachai? Porque en el fondo, invertir en promoción inmediatamente disminuiría el gasto en salud total, ¿cachai? Escucha, Entonces, ¿ah? eso es brutal lo que tú dices, y eso es, yo tuve la suerte de estar en un congreso en México cuando se presentaron los primeros resultados de la ley de etiquetado en Chile, que ha sido muy cuestionada, pero que creo que es positivo dentro de todo lo que puede ser, y es una ley que llevaba 10 años tramitándose. Fue en ese momento el diputado Girardi, que no lo pensemos en política, por favor, y un nutricionista del INTA, el doctor Huawei. Fueron ellos dos a presentar los resultados, y dentro de las reflexiones más relevantes en este país que pareciera ser pionero en esto, compartiendo experiencias con otros países en Latinoamérica, habían sido 10, 15 años de muñequeo con la empresa. La empresa fue la que tomó las decisiones de estos etiquetados. Entonces después criticamos que la ley es buena o mala. Claro, la ley no la decidieron los profesionales de la salud. La ley no se va tomando en cuanto a medidas de salud pública, se fue tomando en cuanto a lo que el mercado permitió o no. Entonces, es terrible también pensar eso, y también en esta revolución de la que hablamos, algo que hemos comentado también, que tiene que ver con el consumo responsable, local, circular, quizás tiene harto sentido, ¿no es cierto? Yo te he escuchado a ti decir un par de veces, ¿a quién financio? ¿A quién financio con esta decisión? Si me compro una Coca-Cola, ¿a quién financio? A los que nos tienen mal. Entonces, si voy tomando esa conciencia, voy decidiendo financiar a otra persona. Y decido financiar a la gente del barrio, a la gente de la ciudad, a la gente de la región, a la gente de mi país. Exactamente. Medicina circular, revolución circular. Oye, pucha, no sé, creo que podríamos hablar muchas cosas, nos estamos yendo Sí. para otro lado, pero Busquemos vamos buscando alguna conclusión. ¿Ah? Vamos buscando alguna conclusión, porque ya nos quedan como 10 minutos, pero sin duda esto, gracias a la gente que nos está escuchando, esto es algo que nos apasiona, que nos motiva mucho. Esta crítica también es humilde. Hoy día tú dijiste algo al inicio que era hablar de integración, y quizás justamente eso es. Nosotros también con esta crítica no hablamos de la gran problemática que es la medicina tradicional, ni de que los medicamentos en sí sean un problema, ni que la especialización en sí, la subespecialización sea un problema, sino que justamente es que al parecer no estamos conversando lo suficiente, no estamos conversando y no nos estamos integrando, porque la medicina es una sola, la salud es el bienestar mental, físico y social, no la ausencia de enfermedad. Entonces, ¿cómo integro la salud mental, física, social, espiritual, y todo lo que vayamos conversando, descubriendo, porque el ser humano está en una evolución quizás inicial, ¿no es cierto? Y lo que hace 100 años parecía magia, que era cómo van a haber microorganismos en nuestra guata, eso parecía mágico. Hace 100 años parecía mágico que hubiera y hoy día estamos investigando como locos sobre la microbiota. Entonces, ¿qué parece mágico hoy día? Pues el espíritu, la energía, y eso ya se está empezando a investigar. Entonces, en 10 años más va a ser como obvio. Entonces, cómo nos adelantamos de alguna manera a estos cambios? ¿Cómo agarramos antes el cambio de paradigma? Quizás desde, como dices tú, la intuición, la experiencia, la práctica, el no ser tan cerrados, cómo conversa la ciencia con otras áreas más naturales, más intuitivas. En Chile, un trabajo del que yo no tengo idea, que tiene que ver a lo mejor con la conversación con la medicina tradicional mapuche, de pueblo originario, que eso, sin duda, hay riqueza tremenda ahí, y muchas veces no la hemos sabido conversar. Entonces,
quizás justamente este cambio de paradigma, como lo dijiste tú al principio, tenga que ver con una integración de todo lo que entiendo que le hace bien al ser humano y una integración de todos quienes se están preocupando por el bienestar humano, porque lamentablemente esta área no han estado conversando. Exacto, integrar todo lo que somos, integrar dónde estamos, integrar, colaborar. Yo creo que esa es como la gran vuelta, ¿cierto? Para mí esas son como los conceptos que resuenan más conmigo. Son eso, colaborar, aprender, vuelta a la colaboración, en todo sentido, volver a colaborar con nuestros microbios, volver a colaborar con nuestro cuerpo, con nuestra mente, volver a colaborar con otros, que el paciente colabore con nosotros, que nosotros colaboremos con ellos, que seamos acompañantes, que hayan estas relaciones como de dar y recibir constantemente y a todo nivel, ¿cierto? Yo creo que es una de las cosas más importantes. Y lo que decía delante de recuperar estos conocimientos eh, ancestrales, ¿cierto? Que te decía el otro día, o sea, no es medicina tradicional la que practicamos nosotros. Nosotros practicamos medicina alópata, medicina tradicional, la medicina tradicional de los pueblos, ¿cierto? Que, que bueno, está ahí a disposición de nosotros. En el fondo lo que hay que hacer es querer ir a conocerlo, mantenernos atentos, mantenernos con los ojos abiertos, despiertos, con el corazón abierto, yo siento igual humilde a recibir esta información, este conocimiento que puede venir desde otros, ¿cachai? No ser dueños de la verdad absoluta, que también es algo a lo que en la medicina se nos enseña mucho, así como, bueno, esto es, y no, o sea, siempre hay más y siempre hay otras cosas de las cuales nutrirnos y estar abiertos a eso. Eso es lo que me gustaría como cerrar con eso. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Dani, por la conversa. Creo que también agradecer por este tiempo. Creo que este tiempo ha sido bonito para lo mismo. Lo que hablábamos ayer un poco, la pausa también ayuda. Me quedé con una idea ayer que no comenté, que me acordé recién, que cuando hablamos de pausa, ¿no es cierto?, era detenerse, pero esa detención nunca es en quietud absoluta. Siempre es con un movimiento, como dice Drexler, y entonces esta pausa a lo mejor no es quedarse quieto, sino es que aprender a vivir en otra velocidad, en una velocidad más tranquila, y quizá ahí también algunas de las reflexiones que hacíamos respecto al cambio de paradigma tiene que ver con la medicina lenta, desde su forma hasta su fondo. Entonces, como también para nosotros es un desafío en la práctica, como hoy día es una consulta de 1 hora y media, cómo vamos, y hemos hecho consultas, una vez me acuerdo, estaba ahí 2 horas y media con un paciente en casa vive, cómo Yo estuve vamos haciendo, claro, entonces quizás también eso es un mensaje bonito, es la medicina, pero la medicina a velocidad humana, y la velocidad humana ¿cuál es? La del caminar, me acuerdo alguna vez la reflexión con La Paz, algún libro que no recuerdo, pero bueno. Lo que pasa Eso, es que pues. los procesos son lentos, po, ¿cachai? O sea, en el fondo, y entenderlo, es bonito eso, po, porque el fondo esto es como plantar, ¿cachai? A mí me gusta verlo de esa manera también. Como cuando tú plantáis una semilla y simplemente la dejáis y esperáis y ves en el fondo el proceso. No vaya cada rato a destapar la semilla de la tierra para ver si está creciendo o no está creciendo. De alguna manera lo que estamos haciendo también con nuestros pacientes es plantar, ¿cachai? Como ayudarlos a plantar esta semilla, esta inquietud, esta forma de ver la vida, esta forma de conocerse y esperar que ocurra. Y para eso le va a tomar tiempo, le va a tomar tiempo Claro. al paciente y le va a tomar tiempo al cuerpo. Entonces, entender eso también es súper bonito. De todas maneras, en este mundo de la inmediatez y del que yo compro que se me pase el dolor de cabeza porque lo pago. La salud es un proceso, dice Nicolás, no un evento. Qué bonito. Bueno, gracias Dani, gracias a la gente que nos escuchó. La conversación de hoy día de alguna manera fue más reflexiva, pero creemos que este tipo de conversas son preámbulos de conversación, de reflexión, para después pasar a cosas más concretas, más prácticas. Mañana voy a estar con Camilo, que por ahí comentó que es músico, hablando de música y salud, y el jueves vamos a hablar de algo ya mucho más concreto que tiene que ver con el ayuno
desde una visión todos ayunamos, o sea, normalizando el ayuno como parte normal del ser humano. Eso, Oye, Dani. música y salud Palabras. súper concreto también. Sí, tengo un Aceptemos. libro ahí que tengo que, tengo que leer. Liberación, liberación. Oye, Vale, muchas gracias, Manu. Muchas gracias por esta conversa. bacán. Gracias a ti, muchas gracias a la gente que nos escuchó y seguiremos en contacto. Chao, chao. Chao.